Buenos días a todos. Hoy día es un día muy especial. Estamos abriendo nuestras sesiones. Le hemos llamado Desayunos de Arte y Medios. Y bueno, agradecer a nuestros amigos, que a todos que nos ayudaron en el grupo de Facebook para ponerle el nombre este año a- al- a la sección, a nuestro espacio de domingos. Y es que hemos pasado ya bastantes meses desde la época de la pandemia. Nosotros hemos estado empezando con estas sesiones y no teníamos nombre, ¿no? Porque con Augusto las lanzábamos y no le habíamos puesto nombre. Entonces, gracias a los amigos del grupo que les consultamos qué nombre podíamos ponerle, nos dieron muchas ideas, muchos aportes y al final quedó Desayunos con Arte y Medios, que gracias a Andrés León Geyer, que nos ha bautizado, quedó de todas las opciones. Nos quedamos con esa y agradecerles a todos por todas sus contribuciones para el nombre que a nosotros nos había costado mucho decidirnos por uno todo este tiempo. Hoy día es un día muy especial también porque no solo abrimos la primera sesión del año, sino también porque junto con Augusto del Valle, con el Museo de San Marcos, que colabora con este espacio. Em, Nosotros estamos con una invitada sumamente especial, una invitada magnífica, y además contentos que sea la segunda vez que está con nosotros presentándonos uno de sus libros. Este es uno de sus últimos libros, un nuevo libro que ha sacado, o sea que esto es algo que por lo menos para nuestro país, es realmente una novedad. Y, y estamos muy contentos además por todo lo que significa este libro, ¿no? Que es un compendio de muchas cosas que ya nos lo comentará Ana María, pero que también mencionaré en estos momentos porque voy a hacer una breve lectura acerca de lo que dice el libro, del libro, y también un rápido pase a la mini biografía de Ana. Para nosotros es un honor tenerte, Ana, con nosotros. Es realmente maravilloso poder compartir este libro, que además significa mucho tiempo de estudio a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera profesional. Hay muchos puntos claves dentro de tus investigaciones en este libro y eso es realmente un privilegio de poder compartirlo con todos los que van a poder observar esto y esperamos de todo corazón que este libro pueda llegar a el público en Latinoamérica, en Perú y hay muchos libros que tú sabes que no llegan aquí, pero este libro sí sería realmente muy importante para tanto la historia del arte como para todo lo que tiene que ver con estudios en artes visuales. Derivas, ensayos críticos sobre arte y pensamiento de Ana María Walsh. Este libro cuenta con una introducción, con dos introducciones de Julio Ramírez Blanco y Miguel Ángel Hernández. Voy a dar lectura aquí a la presentación del libro. Él dice: el presente libro ofrece una reflexión sobre el arte a través de sus derivas, es decir, los movimientos que anidan en la creación y que hacen que en el arte actual quepan de todas las maneras. A lo largo de sus capítulos no solo se considera la creación propiamente dicha, sino también la disciplina de la historia del arte, sus límites y la necesidad de plantear nuevos métodos y estrategias de lectura, y ello a partir de un modo de entender el conocimiento a través de intercambios de saberes entre disciplinas afines o no, en lugar de querer encapsularlo en un único y delimitado campo. Son estos saberes reticulares los que explican las mencionadas derivas que, partiendo de un núcleo central que podría sumirse en un análisis de la teoría y la historia del arte global de las últimas 2 décadas, se diversifican en múltiples visiones no jerárquicas que dan cuenta de los contextos en los que se generan y operan. En definitiva, este texto desarrolla una serie de líneas de fuga que desde la crítica de arte, los estudios visuales, el concepto de archivo o el de globalización, tanto convergen como divergen, buscando un movimiento continuo y en último término generan un espacio común desde el que reconocer
qué tanto o más importante que el arte que nuestro momento global concibe, lo es la manera de analizarlo, de narrarlo, de comunicarlo y de hacerlo extensible a una audiencia activa y participativa. Ahora vamos a pasar a una mini biografía de Ana, aunque ya todos la conocen, pero vamos a hacer una breve reseña. Ana María Guasch, Barcelona, 1953, catedrática de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad de Barcelona y crítica de arte. Ha sido Visiting Fellow y Visiting Professor en las universidades de Princeton, Yale, Columbia, New York, Harvard y en la School of the Art Institute de Chicago, así como profesora invitada en las de Santiago de Chile, Medellín y Bogotá en Colombia, Querétaro en Ciudad de México, Guanajuato en México y Córdoba, Argentina, entre otras. Es también docente invitada en algunas universidades españolas, como la Universidad de Navarra, en concreto en el Master in Curatorial Studies. Sus investigaciones en el ámbito de lo global se han concretado en distintas publicaciones como El arte en la era de lo global, Los códigos de lo global en el siglo XXI, La crítica, cartografía y arte en la visualidad en los tiempos globales y The Turn of the Global, a los que precedió el arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural en 2000, en Ediciones Acal ha publicado Los manifiestos del arte postmoderno, textos de exposiciones en el 2000, y Aprendiendo del Guggenheim Bilbao junto con Joseba Zulaika en 2007, y por último Arte y Archivo, 1920, 2010, 2011. Ya estamos viendo la vasta cantidad de... Hemos tenido incluso la oportunidad de presentar dos libros aquí de Ana el año pasado, una presentación realmente memorable. Voy a dar paso a Augusto del Valle, que va a ser la presentación por parte del museo, y de ahí le pasaremos a Ana María. Muchas gracias. Sí, bueno, Gracias. sí, gracias Angie. El día de hoy, pues, tenemos la ocasión vamos a tener la ocasión de conversar con Ana María sobre este libro, que como ya destacó en la reseña Angie, toca muchos de los puntos más interesantes que puede uno ubicar respecto de la historia del arte como disciplina académica, ¿no? Y cómo desde la década del 60, etcétera, se fue abriendo con una serie de tópicos de distinción a raíz del trabajo también, como ha dicho Angie, de la propia Ana María, posterior, ¿no? Un trabajo posterior. Ella reseña estos autores desde Greenberg, Dante, etcétera, ya vamos a ver. Y bueno, el público del museo pues es amplio en la universidad, pero hay también mucha gente que es de la propia escuela de arte, profesional de arte, que son propiamente estudiantes de historia del arte. En el pregrado y también hay posgrado de historia del arte, bajo otro nombre, pero es historia del arte propiamente, así que seguramente van a estar muy sintonizados con todo lo que aquí se diga para poder luego discutirlo en la universidad o por lo menos todavía no empiezan las clases, pero también el museo está pronto a abrir, el Museo de Arte de San Marcos, así que bienvenida Ana María a todo el público de los internautas de aquí del museo y gracias también a Angie por su página de Arte, Conciencia y Tecnología. Adelante, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Que ¿esto significa que estáis empezando, habéis acabado las vacaciones y volvéis al trabajo? Sí. Sí, claro, sí. Claro, aquí es todo distinto. Bueno, pues muchas gracias por darme de nuevo esta oportunidad de estar compartiendo este tiempo entre España y Perú. Me parece tan lejos Perú, ¿no? Pero esto nos da, el Zoom nos da esta posibilidad virtual, pero real a la vez, gracias a Angie y gracias a Augusto. Bueno, pues sí, este es como mi libro más reciente, publicado en octubre del 2021, ya hace medio año. Y bueno, es un libro que hice durante los primeros meses de confinamiento de la pandemia, ante la posibilidad
de no hacer casi nada como nos disponían las cosas, ¿no? Y rebusqué en todas mis publicaciones y me hice una antología de textos. Es una antología de textos que ya había publicado, pero las había publicado en muy diferentes lugares. Mucha gente no los había leído nunca. Habían sido publicados, por ejemplo, en revistas de arte de La Plata o en editoriales pequeñas de Bogotá o en otros en inglés, sobre la Europa del Este. Otros no, otros aparecían en libros míos de hacía ya bastantes años y prácticamente hay un texto nuevo y un poco hice esta autobiografía intelectual, ¿no? Que es este libro, ¿no? Que es un poco ver lo que he aportado desde el 2000, desde el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX, que bueno, yo llevo trabajando, la verdad, desde casi el año 78 que llevo publicando. O sea, son muchos años, he atravesado 4 décadas, 2 décadas del siglo XX, que también han sido muy, muy activas, pero en otros tipos de temas, en otro tipo de publicaciones, y 2 décadas del siglo XXI. Esperemos que pueda durar un poquito, una década más. Y, y estos han sido temas realmente ya globales, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que caracteriza este libro, el salirse de los parámetros, diríamos, de un arte canónico, universal, tal como nos habían enseñado en los años 70, y un arte monocultural occidental, tal como habíamos visto en los años 80 y en los años 90. Es un libro que se abre, ¿no? Se abre. Entonces, quería empezar a comentar pues esta portada, ¿no? La relación que hay entre la imagen, que es una imagen de un fotógrafo de Israel, Tay Lomas, ¿no? Que ya estaba hecha, no me la hizo su profesor, pero la encontré, ¿no? Encontré esta imagen y creo que encaja muy bien con el título del libro. Aquí, como podéis ver, podríamos decir, es como un emblema, lo que se conoce como emblema, es decir, la relación entre imagen y texto. Y, entre imagen y título, el título del libro, ¿eh? Y aquí lo que podemos ver en esta imagen es un cuerpo humano, es un cuerpo que siente, que piensa, que actúa, del que salen en líneas quebradas, no solamente las extremidades, los brazos o las piernas, sino esta serie de sillas, ¿no? Como rotas, deconstruidas, ¿no? Un poco es como ¿qué es lo que, desde el cuerpo central, ¿no? Que salen una serie de líneas de fuga, ¿no? Una serie de líneas que se van como saliendo del territorio central, se van territorializando, ¿no? Entonces ello tiene mucho que ver también con el título de Rivas, pues viene de Debord, de Guy Debord, que es derive, que es tomar un caminar sin un objetivo demasiado específico, ¿no? La deriva, ¿no? Es una creación de situaciones, es una psicogeografía, pero también tiene que ver con otro concepto de otros filósofos con los que yo siempre cito, con los que yo me siento muy, muy identificada, que son Deleuze y Guattari, su teoría del rizoma, su teoría de la desterritorialización, su teoría de las líneas de fuga, ¿no? Que sale también a estas líneas como estas líneas de fuga que salen de este cuerpo central, ¿no? Entonces, me gustaría decir que aquí no solamente hay unas derivas, hay unas líneas que salen del cuerpo central, ¿no? Como los rizomas, sino que todo ocurre desde un lugar, ¿no? Desde el lugar que es desde el cuerpo central. En este caso sería como mi formación de mí misma, salen de mí misma, salen de mi yo autobiográfico, de mi formación de historiadora del arte, de ahí sale todo.
disciplina en la que me formo en los años 70 y que hacia el año 2000 pienso que es cuando empieza la antológica de este texto, pienso que llego a la conclusión de que es una disciplina insuficiente, realmente muy insuficiente para explicar los profundos cambios, resumiendo mucho, diríamos, epistemológicos y geopolíticos y geoestéticos, ¿no?, que se generan en el mundo del arte desde el fin de la modernidad, desde el fin de la modernidad monocultural, eurocéntrica, etnocéntrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí un poco serían estos saberes reticulares de los que hablo en la contraportada del libro, que ha dicho Angie antes, ¿no? Estos intercambios de saberes, es decir, yo en este libro, digamos, yo me formo como especialista en historia del arte, una especialidad. Ser especialista de algo te da una cierta autonomía, te da una cierta poder, una cierta sabiduría sobre el campo en el cual te has especializado. Y yo me quiero desplazar hacia otros campos de los que no soy claramente especialista, pues desde la antropología, la filosofía, la politología, la ecosofía, ¿eh? Y se producen encuentros, ¿no? Estos saberes que crean retis, y en estos encuentros yo pierdo parte de mi especialidad, ¿no? Y entro en un terreno mucho más frágil, ¿no? Mucho más inseguro por mi parte, ¿no? Pero que me da mucho más libertad a la hora de estos encuentros. Entonces yo destacaría como, esto sería como lo que yo destacaría de entrada, ¿no? Salir de este cuerpo central, que es la historia del arte, y dados los cambios geopolíticos y epistemológicos producidos a raíz del siglo XXI, ¿no? Incluso siendo occidental, habiendo sido formado en la Universidad Española, que creo que es una de las más conservadoras que existen en el mundo, creo. No, 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 hay más, hay Pues, más. ¿eh? Hay otras más también. Y otras más, sí. Pero un poco salirse de ahí, ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué es lo que gano? ¿Qué es lo que me encuentro? ¿Con quién me encuentro? ¿Cómo resuelvo los diálogos? ¿Cómo resuelvo estos saberes, ¿no? ¿Cómo compatibilizo mi saber con el de otros saberes? Y un poco es el juego que planteo en este libro, la verdad, es que es así muy a grandes rasgos. Luego esto se concreta en 4 rostros, ¿no? Que es el de la crítica, el de los estudios visuales, el del archivo y el de lo global. O sea, este planteamiento general se concretaría en estas 4 partes. El libro está dividido en 4 bloques. Es mi trabajo en la crítica de arte, en los estudios visuales, en el archivo y en la globalización. Sí, sí, sería estupendo que, bueno, poco a poco vayamos yendo punto por punto, ¿no? Vamos conversando punto por punto, ¿no? Sí, Porque es muy vasto, hay muchísima información, hay también muchos autores que a mí me parecieron sumamente interesantes porque hay varios que no se están manejando mucho en los ámbitos de historia del arte aquí en el Perú, pero que yo sí pude constatar en España que eran sumamente estudiados e importantes también y que son importantes de incluirse dentro de. Por eso es algo también que me pareció muy gratificante el hecho de poder presentar un libro como este porque va a dar muchísimos aportes bibliográficos a los ámbitos de estudios de historia del arte y de arte en general es aquí, ¿no? Y estudios en el artes visuales en general, ¿no? Porque aquí se manejan otros autores, ¿no? Algunos sí, se manejan dentro de los que están en tu libro, pero hay otros que no. Por lo cual me parece que va a ser sumamente educativo poder pedagógico, lograr sí. que este libro llegue, ¿no? A mí una de las cosas que me pareció interesante cuando lo primero que vi cuando fue el libro de Derivas, lo primero que se me vino a la mente, claro, lo de Guy Debord, porque claro, estaba además especificándolo, ¿no? Pero
empecé a leer el libro y me di cuenta de este fuerte aspecto interdisciplinario, que es un aspecto que ya lo había mencionado, en algún momento te lo había mencionado, que es algo que lo vi también en tu forma de plantear la parte de los estudios, la parte de la educación, ¿no? Lo vi en Allí, por ejemplo, ¿no? Esta Ujú. forma en la cual tú tienes una amplitud de pensamiento, miras muchas cosas, observas muchas cosas y a partir de eso se van creando una serie de sinergias y dinámicas en las cuales todos estos conocimientos se van a ir intercomunicando, ¿no? Y eso es sumamente interesante y cuando empecé a leer el libro me hizo pensar, porque claro, todo lo que tiene que ver con el tema de derivas ha sido muy estudiado por filósofos, ¿no? Hay, yo qué sé, poetas, está Baudelaire, está Benjamin, que le encanta Augusto del Valle, también ha tocado Ujú. todo el espíritu del flaneur, ¿no? Y del paseante en la ciudad y todo Sí, esto. sí, el flaner, sí. Sí, y después, pero hay un libro que es de Rousseau, no de Henry Rousseau, ¿no? De Jean-Jacques Rousseau, que es este libro que es Las ensoñaciones del paciente solitario, ¿no? Que es uno de los primeros libros que habló de las derivas, ¿no? Y, y Ah, no que tiene, sabía. y que tiene este espíritu, sí, es un espíritu, todos sabemos que Rousseau era biólogo, pero también era político, ¿no? Todos Ya. lo asociamos rápidamente a la Revolución Francesa, pero también él era filósofo y a la vez, entonces él tenía todo y en este libro, que es un libro magnífico, en donde él sale a caminar por París y empieza a revisar las plantas, todas las flores, las plantas, mientras va caminando por los jardines y todo esto, él va haciendo una especie de autobiografía de su obra y a la vez va mezclando estos estudios de botánica que va haciendo como paciente y que va recopilando como paciente y los va mezclando con filosofía política, es un libro magnífico que No lo justamente tiene conocía. este espíritu interdisciplinario, ¿no? Y, y es ese espíritu el que además ha caracterizado toda tu obra, Ana María. En algunos momentos estuve en la charla que hubo hace unos días, que fue la Sí, presentación de tu libro en España, ¿no? Con la editorial Acal y todo. Pude estar sí, a través sí, sí. y vi algunos comentarios que hablaban y que eran muy interesantes, ¿no? Y que hablaban acerca de, por un lado, Martí Perán hablaba del aspecto socrático de tu forma de visionar las cosas, ¿no? Claro, cuando hablamos de un aspecto socrático ya estamos hablando de un aspecto académico occidental, ¿no? Bueno, por lo menos una rama, una línea. Pero en el caso tuyo, y eso también te lo comentaba antes de que empezara esto, yo veía en este aspecto interdisciplinario que tú trabajaste el libro, es este aspecto que es más de pensamiento no occidental, de un pensamiento más multidimensional, mucho más holístico, que tiene que ver con esta visión amplia de las cosas, en la cual, y que no es un pensamiento occidental, que es mucho más lineal, que es mucho más estructurado, el tuyo se abre para después ir estructurando, ¿no? Pero tiene esa capacidad que también la tiene, en cierto modo, la parte de lo que es los estudios de ciencias. Hablo de ciencias puras, no de letras, no del ámbito de Ya, las y del ámbito de las ciencias, como ese biólogo de Rousseau que iba recopilando lo- ya, ya, ya. botánicos, ¿no? Es el que se acerca a las cosas sin saberlas del todo, las conoce porque las ha visto, pero no las conoce en un análisis profundo. Y entonces esa forma de acercarse, que es ese espíritu del científico, que no hace ver a nada, que no se cree nada totalmente, sino que está dispuesto a crear una hipótesis y empezar a ver si es que es cierto o no, ¿no? O sea, todavía no le da la categoría de cierto a algo hasta que lo entiende por completo, ¿no? Y eso, esas formas de ver tan amplias son las que yo observo en la parte de la forma de los acercamientos a los trabajos y a tu propio trabajo, porque en el momento que tú haces esta especie de autobiografía, que es esta especie de
como si fuera una radiografía de tus propios textos, que es un poco estos grupos de textos que has hecho, Sí. ¿no? Ujú. La crítica, los estudios visuales, el arte y globalización, la memoria y el archivo. Esa radiografía amerita también un momento de no estar tan dentro de lo que estás viendo, ¿no? Sino hacer una especie de alejamiento del objeto que estás estudiando, como si fuera un científico o como si fuera alguien que está pudiendo alejarse. Esto lo pueden entender también, esta forma de alejarse del sujeto o alejarse del objeto para poder observarlo, es una práctica que la maneja muchísimo también el pensamiento no occidental. Son prácticas que los utilizan, los vas a encontrar desde el budismo, el hinduismo, prácticas que se encuentran, por ejemplo, incluso en el pensamiento ancestral andino, que es esta forma en la cual tú te alejas del apego hacia los objetos, que es generalmente el apego que tiene el pensamiento occidental, ¿no? Que ve a través de los objetos, que entiende el desarrollo a través de los objetos, pero este pensamiento no occidental lo que hace es se desapega del objeto, porque para él es más importante el ser frente al objeto, y entonces puede tener esta visión hacia el objeto en la cual puede realmente hacer una radiografía, ¿no? Y entonces, estas formas de mirar el objeto de estudio, que están, por un lado, se pueden observar, aunque llegan de otra manera a través de los estudios científicos, hablo de ciencias puras, no de letras, y que se pueden observar a través del pensamiento no occidental, son cosas que me parecen sumamente interesantes para poder incluir en un análisis de cómo has afrontado tu propia obra, ¿no? Y eso es bien interesante. Ya no sigo hablando porque tengo que hablar un montón, pero por ahí. Claro, estoy aprendiendo mucho de lo que me dices, porque es otro punto de vista, ¿no? El budismo, yo te diré un poco cómo yo explicaría ese afán, ¿no? De salirse del objeto filológico, de salirse de la descripción pura del objeto y expandirlo, ¿no? Te diría como, y esa voluntad de ir hacia territorios menos conocidos, ¿no? Con los que yo me siento, me podría sentir más insegura, pero en realidad, pues, gracias a esa inseguridad puedo entrar en contacto y conocerlos. Bueno, eso no conocía el trabajo de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Pero yo te diría que para mí fue importante en su momento, a principios del siglo XX, la lectura de Arthur Danto, y un filósofo, ¿no? Un filósofo analítico norteamericano, que sobre todo a partir del conocimiento de la obra de Warhol empezó a trabajar sobre la teoría de cuándo hay arte, no tanto qué es el arte. No decía, lo importante no es el what, qué es el arte, es o no es arte, ¿no? La ontología, el ser, la metafísica, el juicio, sino cuándo hay arte. Entonces, en este cuándo, eh, pues es cuando se crea la teoría del contexto. Entonces yo creo que desde mi punto de vista yo no lo explicaría de una manera tan filosófica como tú has comentado porque me parece fascinante, pero realmente no creo. Tampoco he penetrado en el pensamiento ancestral andino. Yo lo explicaría desde esta necesidad de dar respuesta a la pregunta when, cuándo, y salirse de la ontología, salirse de la autonomía, ¿no? Que eran dos conceptos modernos muy importantes. La autonomía del arte, Adorno, la ontología del arte, toda la tradición hegeliana, el ser, el no ser, es arte o no es arte. ¿Eh? Y entonces irme hacia el cuándo, y entonces ello supone dar importancia al contexto, ¿no? La teoría del contexto que rodea al objeto. El objeto está en el centro, pero luego se crean toda una serie de círculos, toda una serie de contextos, ¿no? Sin los cuales no sería posible entender el objeto, pero que
pero que hay que atravesar estos diferentes círculos, un contexto personal, un contexto biográfico, un contexto histórico, un contexto sociológico, un contexto filosófico, ¿no? Serían, pues, para mí, cuando leí, cuando entré en contacto con Danto, porque yo lo entrevisté en Nueva York a principios del siglo XXI, y lo conocí personalmente y trabajé a fondo sus obras, no más allá de las cajas brillo, pero esta teoría me interesó mucho. Y creo que otra pieza importante para entender un poco mi personalidad intelectual es como la etnografía. Para mí la etnografía postcolonial, por supuesto, la etnografía que deriva del planteamiento de James Clifford, ¿no? El etnógrafo postcolonial, que va en búsqueda del otro, ¿no? Va en búsqueda del otro. A mí siempre me ha interesado mucho esa otredad, ¿no? Esa otredad en que cual etnógrafo uno hay que desplazarse para buscar al otro, ¿no? No lo estudia en su propio lugar de origen, en su propio aquí y ahora, sino que hay que viajar, hay que participar, hay que observar y hay que dialogar con este otro. Entonces quizá ha sido pues, el curador como etnógrafo, el artista como etnógrafo, el crítico como etnógrafo, ha sido también como una corriente que se ha dado en este contexto postcolonial, en este contexto postmoderno, en este contexto global, ¿no? de este interés por el otro. Y cuando vamos al otro, descubrimos que este otro no se puede entender solo desde la filología, desde el objeto, Ana es el María, sujeto también. ahí, claro, lo que pasa, según lo que veo, es que desde la perspectiva, cierta perspectiva, el, el punto de partida desde la academia, que se empieza a abrir, historia del arte, que empieza a abrirse hacia este otro, genera o produce también esta apertura, y ha citado bien a estos autores que Deleuze, Guattari, pues, estas líneas de fuga, el rizoma, ¿no? Ujú. Abre de estas cosas más densamente ontológicas en el sentido de esencias, ¿no? Más bien busca otra formulación. En ese sentido, cuando estás entrando en materia sobre la crítica, por ejemplo, en el en la primera zona que se trabaja en el libro, El primer bloque, sí. titulado, bueno, de Greenberg a Hal Foster, ahí se puede digamos, ir desgranando algunas cosas, también igual sintéticamente, pero este paso de Greenberg a Foster, que pasa por la revista October, las críticas, los críticos que aparecen de ese canon más modernista, ¿no? Más centrado en el medio, que es, bueno, Rosalind Krauss, ahí me parece que es interesante el planteamiento que en un momento haces que también tú te sentiste como prisionero también de esa mirada, y Dante un poco que te ayuda a darle una salida a esto, pero también hay una discusión ahí con Danton en relación a la belleza, bien interesante, ya de los 90, ¿no? Cuéntanos un poquito eso para nuestro público, Ana María. Sí. Bueno, sí, este primer bloque, el bloque de la crítica, ¿no? Es un poco el que heredo de los años 90 y de los años 80. Es el que marca como el tránsito de mi actividad en el siglo XX a mi actividad en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en el siglo XX yo me formo, bueno, y toda mi generación nos formamos en una crítica formalista, básicamente, en una crítica donde el maestro, el modelo a seguir es Clement Greenberg. Es una crítica básicamente la especificidad del medio, ¿no? La pintura, la escultura, y jugando sobre todo con el valor, el juicio, el valor de la obra de arte, no tanto la interpretación, sino el juicio, ¿no? Esto es lo que yo me he dedicado también mucho tiempo a la crítica de arte, como haciendo crítica de arte, ¿no? Desde los años 70, casi finales de los 70, hasta ahora, que prácticamente lo he dejado, pero me he dedicado a la crítica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a descubrir
a figuras del mundo de October, ¿no? A los teóricos de October como Hal Foster o como Rosalind Krauss o como Douglas Cream, que fue en los 90, cuando empezamos bueno, mi generación y yo también, cuando empezamos a leer en inglés, luego yo me quedé muy seducida por ellos, ¿no? Y empecé a sustituir a lo que yo diría la crítica formal, a la crítica formalista, por la crítica textualista, la crítica textual, que es la crítica en la que la teoría era muy importante, ¿no? Era la teoría, diríamos, lo que explicaba la obra de arte, no era el juicio. ¿Y qué teoría era? Era todo el mundo postestructuralista, era la teoría postestructuralista francesa, básicamente. Era como descubrir a Roland Barthes, era descubrir a Derrida con la deconstrucción, era descubrir a Deleuze y Guattari con las 1000 mesetas, con el rizoma y tantas ideas, era descubrir a Lyotard. Entonces, para mí, todo este grupo en los 90, mi paso hacia la tercera fase, yo hay como 3 fases en mi trayectoria: la formal, la textual y la contextual, ¿no? Esta segunda fue muy importante, y la cuento en este bloque primero, ¿no? En este bloque primero, el paso de la crítica formal a la textual, diríamos, y el impacto de las teorías postestructuralistas francesas en el campo de la teoría y en el campo de la crítica de arte, sobre todo de la mano de autores de la revista October. Yo llega un momento en que me voy a Estados Unidos, entro en contacto con Foster, con Rosalind Krauss, con Benjamin Buchloh, con Douglas Cream, les entrevisto y publico luego un libro de entrevistas y también me doy cuenta que es muy interesante la figura de Danto. Y entonces también, aunque no tiene nada que ver con esta generación de postestructuralistas, él les llamaba los ultrateóricos, ¿no? Él nunca se consideraba tan ultrateórico como Foster, pero bueno, a mí también me interesó porque nunca he sido así como muy unilateralista, sino que siempre me ha gustado estar en todas las partes, ¿no? O sea, digamos que si eras amiga de Foster no podías ser amiga de Danto, ¿no? Porque eran como incompatibles, y si eras amiga de Cream no podías ser amiga de otro. Pero yo intenté ser amiga como de todos, un poco de todos, y Danto aquí me aportó una nueva visión, me aportó esta visión en la que hay un momento en que él dice que la belleza no le interesa en absoluto, y luego la recupera, ¿no? Y aquí es un artículo entre lo político, lo ético y cultural, el retorno de la belleza. Dice que después de trabajar con Warhol, descubre el trabajo de su gran amigo Motherwell, que estaba enfadado porque me decía a mí me lo decía, estaba enfadado con Danto porque no le había hecho caso en los últimos años, solo había estado hablando de Warhol. Y entonces Danto reflexiona y dice, bueno, tendré que recuperar a mi gran amigo Robert Motherwell, y a través de Motherwell Danto descubre el concepto de belleza, que para él era como un concepto decimonónico, muy unido a la filosofía hegeliana, muy unido a la filosofía continental europea, tan enemiga, muy contraria a su manera de entender, porque él es un filósofo, se murió un filósofo anglosajón, y era la filosofía anglosajona, que es mucho más matemática, que es mucho más analítica que la continental europea, que es mucho más retórica, ¿no? Y entonces él, aquí cuento cómo él descubre la belleza a la que él se había opuesto, ¿no? De la mano de Robert Motherwell. Y entonces este capítulo hago este paso, ¿no? Ese paso de Greenberg, que quizá yo cuando estudié Greenberg para mí era también un dios, ¿no? Porque era un gran crítico de arte con mucho poder, y luego pues fue perdiendo en los 80 y en los 90, fue perdiendo poder gracias a la teoría, ¿no? Y un poco esto cuento en este primer bloque. Si pudieras, por favor, quitar
el libro para que podamos vernos, se ve todo muy chiquito, Ujú. pantalla, y así, ya ahí Ah, sí, estamos, sí. estamos todos. Y justamente esto de lo que hablabas, lo de Danto, por ejemplo, a mí me dio mucha satisfacción ver esto porque Danto es uno de los grandes olvidados dentro de muchos de los estudios que hay en historia del arte aquí en el contexto local de aquí de Perú, ¿no? Y por eso me dije, uff, qué bien que aquí esté en este libro eh, tanto análisis con respecto a lo de Danto, porque va a obligar a que, a que haya este Te tipo recuperas a cierto punto. de interés, ¿no? Sí. Mayor acerca de este tipo de libros que normalmente, generalmente se dejan fuera, ¿no? Y otra de las cosas también que me parece interesante es que obliga a los historiadores, aquí también es muy conservadora los estudios de historia del arte. En el Perú son, creo que, mucho más conservadores que en España, incluso porque yo he podido ver los de España y he visto Sí. de cerca ambos. Aquí son mucho más conservadores. Y Ujú. podría decir que este libro realmente saca de la zona de confort a los historiadores y me parece por eso que es un libro que yo se lo recomendaría a todos los estudiantes de historia del arte, sobre todo los que todavía no han llegado a encerrar sus ideas y todavía tienen posibilidades de apertura, ¿no? En sus cerebros para poder tener unas miradas mucho más abiertas, tan en formación y sí me parece importante. ¿Crees que en algún momento pueda llegar este libro aquí? ¿Existe alguna manera? Porque eso sí es bastante importante para nosotros, o por lo menos con el libro en digital, ¿no? Que pueda llegar de alguna manera Bueno, a... en digital, digamos que solo se da a amigos, ¿no? No, la editorial no contempla por ahora libros digitales. No, se hizo esta edición pues, para que pudieran presentarlo amigos de Chile, que el otro día pues, nos reunimos un chileno, un cubano y un mexicano, ¿no? Entonces tenían que recibir el libro de alguna manera. Acá tiene una sede en México, que es la que se dedica a distribuir el libro por Latinoamérica. Entonces, yo creo que vosotros, si Nos conocéis mi debería obra, llegar. es porque la habéis tocado, ¿no? La habéis tocado en libros o no. Porque, no, por ejemplo, el libro del archivo lo tenéis aquí físicamente. Porque El el del libro del yo lo tenía, pero porque lo había comprado en España. Ah, lo habías comprado en España. La El de editorial. autobiografía también. Libros que me traje en la maleta, pero... Los que te traje, o sea que, entonces, ¿cómo leen los alumnos bueno, de Latinoamérica en general o de Perú mi trabajo? Algunos libros sí han llegado, pero y la mayoría también llegan muchos porque gente como los que viajamos traemos los libros en las Ajá. maletas o en algunas librerías. Hay una Ah, librería aquí que lo hace, pero sí. En el caso de las cosas que había tomado notas acerca de lo que conversaban en la presentación del la libro, presentación. sí que me pareció bien interesante es justamente esto que hablábamos de la parte conservadora, que pueden tener algunos estudios de historia del arte, que justamente esto rompe con eso, ¿no? Yo había tomado nota de lo que dijo Jorge Fernández, ¿no? De esta visión descolonizadora del pensamiento, ¿no? Con esta mirada desde dentro y no desde fuera, ¿no? Esta intención de mirar desde dentro y no de fuera. Y otra de las cosas también que me parecía interesante es lo que dijo ¿no? Sobre esta organización taxonómica de mapeo de pensamiento contemporáneo que haces, que lo dijo, de la que habló Joaquín Barrientos, ¿no? Y que Ujú. mientras nosotros cuando estábamos en la época de la pandemia, tuvimos esa posibilidad, ¿no? De poder reflexionar acerca de lo que nosotros habíamos hecho. Hubo un tiempo en el que nosotros podíamos observar lo que estábamos haciendo en todos los ámbitos, ¿no? Y este libro justamente hace un balance, medita acerca de esa propia labor tuya, ¿no? Que es
que es una cartografía, pero que a la vez es bastante abierta y que nos permite a nosotros mirar estos conceptos de lo interdisciplinario que aquí, por lo menos en este contexto local, no están muy bien entendidos. No en el ámbito de las letras, en el ámbito de las ciencias sí. En el ámbito de las ciencias los conceptos de interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario en la ciencia Ajá. son sumamente entendidos. Pero el problema es cuando pasa estos conceptos a las manos de las letras, de los estudios de letras, hay una confusión increíble allí y entonces mezclan cosas, es como que, y además no le sacan el provecho realmente a estos conceptos, ¿no? Y hablo en términos ya prácticos, para qué te sirve esto, ¿no? Y entonces, ¿qué uso les puedes dar? Y entre esas, y este libro por eso me parece interesante, ¿no? Porque habla de lo interdisciplinario desde el punto de vista de los estudios visuales, ¿no? Mm. Y, y sin embargo, con el rizoma, que es del que tú despliegas cuando estás en los textos que estamos leyendo en el libro, cuando tú hablas del rizoma también y nos vas a entender, ¿no? Nos das posibilidades de entender cómo estás también trabajando, cómo estás desplegando las ideas en tu libro y cómo las estás articulando, cómo estás haciendo una estructura coherente dentro de estudios que aparentemente podrían ser un poco disímiles, pero que en realidad están totalmente relacionados todos entre sí y que y este tipo de conceptos también son sumamente, aportan muchísimo a este contexto, ¿no? Y me parece por eso Sí, mira, que aquí, en este punto, yo me pondría el énfasis en el bloque 3, que es el bloque de los estudios visuales. Es decir, este cuerpo central formado en la historia del arte hace un cambio bastante radical. Una cosa es cuando conozco a los teóricos norteamericanos de October, que esto es una cara, un rostro, ¿no? Que me indican el camino a seguir, ¿no? Y me convierto en seguidora también de las teorías francesas. Esto es un punto, pero otro punto importante que explicaría el bloque 3 o sí, Dos. el En bloque bloque 2, la segunda parte, dos. es mi conocimiento de los estudios visuales, que yo creo que en el siglo XX, lo que es el siglo XX, nunca había, digamos, oído hablar de este concepto. Y para entender este punto, para mí fue fundamental ya no irme yo a América ni ningún viaje, ni ninguna aventura fuera de España, sino algo que dinamitó en España, que pivotó José Luis Brea, el teórico José Luis Brea, que seguro que lo conocéis. Él en este caso fue el impulsor, fue el precursor de algo que estaba sucediendo. No lo inventó él, ni muchísimo menos, algo que estaba sucediendo en el mundo anglosajón, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, de la mano de Brea fue el que, por ejemplo, organizó una serie de congresos en España, en Madrid, mm, con motivo de Arco en el 2004-2005, en el que invitó a los principales teóricos, vinieron aquí de los llamados estudios visuales, ¿no? Desde Kit Moxie, desde Nicholas Mirzoev, desde Mitchell, desde Susan Buck-Morse, desde Mika Ball, desde Norman Bryson, bueno, y entonces yo siempre, Brea contó conmigo, ¿no? Para esa aventura. Y también Brea impulsó la revista Estudios Visuales, de la que todavía en vida sacó 10 números, todos dedicados a este tema. Y a mí me encargó para el primer número que hiciera como una especie de cartografía, yo creo que soy especialista en estas cosas. Hay gente mucho más que le encanta trabajar sobre un tema puntual y le da muchas vueltas. Yo no soy retórica, digamos, yo soy cartográfica, me gusta cartografiar, porque en el fondo soy historiadora y me gusta que todo que ocurra en un contexto cronológico, que haya un antes y que haya un después. Las cosas que ocurren en un tiempo, sin tiempo ni sin lugar, para mí pueden ser bellas, pueden ser poéticas, pueden ser apasionantes, pero a mí no me interesan. Cada uno es como es, ¿no? Entonces No, a mí me encargó que hiciera una cartografía hay, dime, dime.
ese punto destacas tú el reemplazo de lo que sería el texto por la imagen, ¿no? Entonces, en los estudios visuales, que es un ejercicio que se hace con gran fuerza, y también destacas algunas dificultades de los historiadores además académicos convencionales frente a eso, algunos peligros, digamos, ¿no? Dice, Ujú, caer en la industria, en el aprecio por la industria cultural, cómo desconfigurar lo que ya había sido configurado académicamente, me imagino yo. Eh, pero también hay varias fronteras, ¿no? Menciona las críticas de Krauss también a los estudios visuales, pero al mismo tiempo los hallazgos que pueden tener a partir de esa apertura, digamos, de ir, de reemplazar el texto por la imagen, ¿no? Eh, ujú, Me parece que allí, por ejemplo, van apareciendo algunos sujetos subalternos de repente, como algunos tipos de sujetos, que sujeto queer, no sé, la crítica feminista, no sé, hay como que elementos culturales que van apareciendo con fuerza y que manejan imagen, construyen imágenes y que están en el borde, y ahí viene esta cosa de la discusión sobre lo que estaba centrado en lo artístico y que se desplaza hacia otro lugar, ¿no? Por eso me ujú. gustaría que incidas un Sí, poco. bueno, es un poco los estudios visuales son los que reemplazan la palabra arte por la palabra visualidad, el concepto de arte, lo amplían, por lo tanto lo descualifican, mm, le quitan el canon, ¿no? Cuestionan el canon del concepto de arte y la autonomía del arte, cuestionan la autonomía del arte y en lugar de la autonomía, de que el arte solo se explica por el arte, proponen el proyecto de la interdisciplinaridad. Los estudios, yo aprendí sobre todo la interdisciplinaridad de la lección abierta por los estudios visuales, ¿no? Que evidentemente tuvo sus adeptos que a principios de la primera década del siglo XX estuvieron muy activos con muchas publicaciones. Por ejemplo, Mitchell, yo creo que podría considerarse como el padre de los estudios visuales, con el iconical turn, ¿no? El giro icónico en lugar del giro textual. Es como sustituir lo que tú decías, el texto por la imagen, es sustituir el giro textual, el textualismo posmoderno, postestructuralista, por, por el giro icónico. Pero claro, era una iconocidad que debía entenderse también desde lo teórico, no como pura imagen. Entonces esto despertó mucha polémica y mucha controversia en el ámbito académico, y me estoy refiriendo a la academia sobre todo norteamericana, ¿no? Y, por ejemplo, aquí fue como una fisura desde mi punto de vista, desde mi posición, que yo que había sido, digamos, tan seguidora de Krauss y de Foster y de Buchloh, de pronto me di cuenta de que ellos eran los que cuestionaban de una manera más abierta y más visceral el concepto de estudios visuales, ¿no? Y, y les hice entrevistas y a todos les pregunté, era un tema muy candente, porque incluso la revista October publicó un cuestionario sobre los estudios visuales y allí cada uno decía lo que opinaba sobre los estudios visuales, y era casi como un tabú hablarles de los estudios visuales, ¿no? Entonces me consideraron casi una enemiga por ser defensora de los estudios visuales. Mm, me dijo en una ocasión Rosalind Krauss, no sé si te refieres a esto, I hate visual studies. ¿eh? Y no sé si lo puse en la entrevista porque me pareció muy fuerte poner, pero lo he contado muchas veces, sobre todo antes, ahora no lo contaba tanto. Eh, Odio los estudios visuales, dice, un proyecto híbrido, es un proyecto no disciplinar, es un proyecto que nos roba a los especialistas, ¿no? Nos priva de los skills, ¿no? O sea, los skills, para ella los skills eran fundamentales, como los instrumentos, ¿no? Puros del historiador. Y entonces, en resumen, era esto.
la crítica que me hizo también en una entrevista Hal Foster a los estudios visuales fue un poco que solo contemplaba lo sincrónico, que no era todo vertical, no, era todo horizontal, era un planteamiento horizontal de la historia, sin lo diacrónico, sin lo histórico, ¿no? Porque son como antihistoria los estudios visuales, son sincronía y no son diacronía. Entonces Foster más suavemente me dijo, bueno, es que faltaría el parallax, porque cuando tú haces sincronía tienes que hacer diacronía, ¿no? No puedes estar trabajando solo desde la sincronía, desde lo horizontal. Entonces esas fueron así en síntesis las dos macro respuestas que me dieron. Entonces ellos nunca, ni en aquellos momentos, bueno, ahora están un poco en declive, la verdad, están un poco en declive. No sé qué hubiera pasado si José Luis Brea no nos hubiera dejado tan prematuramente el año 2011. Él Ujú. era un gran impulsor y era un ferviente seguidor, ¿no? Yo era, no, porque también llegué a un punto que los estudios visuales me resultaban muy insuficientes y entonces es por ahí que entro en el cuarto, en el tercer rostro, que es el de los estudios globales, Ujú. Sí. con mucha más relación con con los estudios culturales, ¿no? Es que había como dos grandes grupos, estudios culturales, estudios visuales. Para mí los estudios visuales también llegué a un punto en que pensé que sí, nos proporcionaban rizoma, interdisciplinariedad, pero como que los contenidos no me acababan de convencer. De hecho, en alguna parte cuento como si que pensábamos todos que darían mucho más de sí en el contexto académico anglosajón, no anglosajón, europeo, y no ha sido así, pero un poco... También es una historia, un paso mío que ahora mismo es un tema que no me ocupa, ¿no? No me ocupa hoy día, me ocupan otros. De estos cuatro me ocupan dos básicamente, pero este no. Pero fue mi paso, ¿no? Porque esta biografía, digamos, fue desde Greenberg a Foster y luego a los estudios visuales para llegar al Certex, para entendernos, para llegar a lo global. Y- Sí, en ese terreno la aparición de lo extraoccidental ya con fuerza, ¿no? Con la globalización. Ujú. Mencionas también al arte africano, a curadores como Uki Ensor, que también ya nos dejó lamentablemente Sí, mucho, que fue el curador de una de las documentas, creo que perdón, la Bienal de Venecia y antes documenta así también. 2002, que fue para mí la primera gran exposición global, la del 11, documenta 11, de 2002. Fue un antes y un después, vaya. Y también hay trabajo con arte latinoamericano, digamos, ¿no? O sea, en La Habana, en Santiago, en la memoria del otro. Ujú. Sí, ahí también ya también podemos ver que va apareciendo el terreno siguiente, que es el tema de la memoria, ¿no? Y es otro siguiente bloque, pero Ujú. en este punto sí creo que otra vez regresamos sobre esos bordes, ¿no? Que llevan a todo el pensamiento postcolonial hacia esas fronteras de lo no occidental, ¿no? Cómo lidiar con esto desde una disciplina académica, desde cómo la crítica al eurocentrismo es muy fuerte en ese sentido para ver qué herramientas podemos tener para enfrentar estas situaciones, ¿no? Hay, acá en los últimos años en América Latina se ha leído bastante, por ejemplo, Eduardo Ribeiro de Castro, ¿no? Que es un brasileño que trabaja Ujú. Sí. con comunidades amazónicas, arte de la Amazonía, de comunidades originarias, y con una idea, digamos, sale del postestructuralismo, digamos, pero también genera una inversión del pensamiento, habla del multiperspectivismo y otras cosas que de repente Angie, pues que retomando un poco lo que decías al comienzo de nuestra charla, pero aquí más bien está centrado, me parece, más en una escena del mundo del arte, ¿no? De todas maneras.
aunque sí va centrando también a la importancia que adquiere la antropología, como también nos has hablado. Sí. Sí, aquí un poco, ese es otro bloque en el que pues me doy cuenta de la importancia del contexto cultural, del giro cultural, diríamos. Es como el giro cultural y lo antropológico. Si antes un poco mis derivas iban hacia lo filosófico, aquí pienso que este contexto, este macrocontexto es un contexto que hay que entenderlo desde el punto de vista antropológico y dentro de la antropología desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Entonces, para mí es fundamental en este... Realmente empiezo a trabajar estos temas a raíz de una serie de invitaciones por parte de instituciones latinoamericanas, que yo antes nunca había trabajado sobre esto. Y en 2002, la Ciudad de México, en CITAC, que es estos grandes encuentros de arte contemporáneo, que en aquellos momentos había, en el 2002 había 1000 personas de audiencia real, en una sala impresionante, y, y estábamos gente de todo el mundo. Entonces me invitaron a mí de España, ¿no?, para que haga un tema de globalización. Entonces ahí me planteo el primer tema con el que inauguro el libro, este bloque, que es la teoría del desplazamiento, o la teoría de la desterritorialización, globalización, digo yo. Extensiones y desplazamientos, ¿no? Pienso que nos tenemos que expandir, nos tenemos que salir de... Antes salía a través de los estudios visuales, pero pensé que no era este realmente mi campo. Y aquí seguí saliendo extensiones y desplazamientos. Y en este artículo, en este primer artículo, en esta primera ponencia que yo hago en México, que luego publico, digo un subtítulo: Antropología versus arte, realmente, y teoría cultural versus crítica de arte. Entonces, estoy apostando claramente por lo antropológico, es decir, por lo cultural, por el giro cultural, y estoy apostando por la teoría cultural. Entonces ya no hablo de la teoría del arte, ¿no?, ni hablo de la crítica de arte, ni hablo de la filosofía del arte, ni hablo de la historia del arte. Hablo de la figura del teórico cultural. Y el teórico cultural, básicamente, me estoy refiriendo a personajes como Homi Bhabha, con sus textos sobre la hibridación, sobre el tercer espacio, y empiezo a recuperar o descubrir textos como los de las culturas híbridas de García Canclini, o estoy descubriendo sobre todo autores fruto de diásporas, autores no occidentales. Es cuando empiezo a descubrir a los autores no occidentales, pero que Arjuna Padurai, teórico indio, igual que Homi Bhabha, indio, o Glissant, caribeño, con la teoría con la poética de la relación, lo relacional, la interculturalidad por parte de Apadurai, o la condición híbrida por parte de García Canclini, o el tercer espacio por parte de Bhabha, ¿no? Para mí estos 4 autores son fundamentales, y con estos 4 autores voy un poco entrando en esta nueva fase, en esto que llamaríamos los Global Art Studies, no los Visual Studies, sino los Global Art Studies, estudios Global Art Studies, globales del arte. Y entonces para mí es fundamental la figura de curadores. Empiezo a descubrir que realmente son los curadores, los grandes curadores, los que mejor funcionan detectando lo que ocurre en cada momento histórico, ¿no? Porque el momento importante es la caída de las Torres Gemelas en el 2001, como en el 89 fue la caída del muro de Berlín, pero bueno, fue el fin de la Guerra Fría, fue el comunismo, el capitalismo, el fin de la historia, es otro problema, ¿no? Pero en el 2002 fue el 2001, con la caída de las torres, se produce otro cambio de paradigma, otro rito del paso, ¿no? Entramos en otro universo, en otro mundo, que lo define muy bien
Harty Negri en su texto Imperio, ¿no? Que es la Biblia de la globalización del 2001. Entonces, para mí estos son textos como fundamentales. Yo hago este texto de México y luego otro de Bogotá, que también me encargan, que también me llaman, ¿no? Habiéndome leído a Harty Negri, Imperio, o habiendo visto, porque fui a ver la documenta de Kassel, de Okuyem Bezor en el 2002, que me abrió el mundo, porque realmente fue la primera exposición global, yo diría que fue la primera exposición realmente global, no fue nunca Magicien de la Terre, todavía era con postcolonial, un poco heredera del colonialismo clásico. Y entonces para mí Ocuyen Becer y el curador para mí en estos momentos ya el guía para mí ya no es ni el teórico del arte, ni el historiador del arte, ni Hal Foster, ni tampoco ni el filósofo del arte Danto. Para mí es como el curador. Curadores como Ocuyen Bezor o Lu Ogive, por ejemplo, o curadores que saben, que entienden la exposición como un manifiesto focal, ¿no? Y que hacen de la exposición un testimonio de su momento, que utilizan la exposición como una manera de hablar sobre el mundo en el que están viviendo y que escogen a los artistas no por el hecho de que sean más o menos famosos o que sean alemanes o que sean por sus etiquetas nacionales, porque están planteando un concepto de posnación, sino por aquello que aportan, por el diálogo que aportan al mundo contemporáneo, ¿no? Un mundo fracturado, un mundo plagado de diáspora, de injusticias sociales, ¿no? De temas sociales, de temas jurídicos, y un poco hasta aquí, ¿no? Entonces, Podría decir que ese momento es un momento donde el curador, como estás diciendo, marca una ruta. Pero el momento siguiente en el mundo del arte da la impresión que hay un auge de las ferias de arte, digamos, del mercado, y más bien en tu libro aparece esta cuarta dimensión asociada al memorial, a la memoria, que también ha estado obviamente en el mundo del arte, pero acá curiosamente yo quisiera matizarme, me gusta la idea, no sé qué pensarás tú, de sí. cómo digamos, estas manifestaciones que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver en todo caso ahora ya con estos sujetos subalternos, estas memorias, ¿no? Tienen una importancia cada creciente y los memoriales también. Por ejemplo, en Buenos Aires está el local donde antes torturaban, se ha convertido casi en un museo. Hay también otro memorial muy interesante cerca al Río de la Plata, creo, ahí, en fin, pero digamos que tienes toda esta escena del arte asociado al mercado, que es muy potente acá en Perú, hay mucho arte asociado a esa escena de las ferias, pero estaba este otro lado, ¿no? De la memoria, de la imagen, ya no de estudios culturales, porque eso sí es verdad que quedaba un poco en el limbo, sino esta importancia de lo creciente de lo político, digamos, ¿no? Asociado a la cultura y a la afirmación de sujetos subalternos y a la memoria en sentido de estas subjetividades, pero también a la memoria de valga la redundancia, la cuestión en el caso de la violencia política en Perú, en otros lados, en Argentina también, Buenos Aires y en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, en la manera como has presentado el cuarto punto, más me imagino yo, acá tiene que ver probablemente digamos, teóricamente también tiene que ver con un paso anterior, que es el trabajo de Avi Warburg, que no hemos hablado, ¿no? Que curiosamente es hasta antes que Panofsky, que es el que vuelve más rígida la cosa, pero el Atlas Mnemosyne de Warburg es una, es una mirada desde la cultura, ¿no? Desde la imagen misma también, ¿no? Como un predecesor muy interesante. ¿Cómo miras, cómo ves este campo así a grandes rasgos? Sí, bueno, Avi Barbour también ha sido un poco un faro, una guía para mí, como lo fue, como lo ha sido también Walter Benjamin o como lo ha sido mm, nunca Adorno, jamás, yo he sido anti-Adorno para entendernos. Y luego pues otros pensadores, historiadores posteriores. Avi Warburg
yo lo cito en algún momento, él ya fue como un rebelde, es como dicen, es el primer gran historiador del arte, ¿no? Es el padre de Panofsky, a la vez Panofsky es el padre de Gombrich, ¿no? Pero ya en su momento él hablaba del carácter carcelario de la historia del arte, la encontraba carcelaria. Y no, el hombre casi no escribió nada, fue una muerte muy prematura también. Y viajó, descubrió a los indios navajos, creo, y los integró en su pensamiento, ¿no? Que él era como el gran especialista de arte renacimiento italiano, del renacimiento italiano, del 400, de Botticelli, ¿no? Pero ya pensó, bueno, no todo se acaba en Florencia, ¿no? Las culturas de las serpientes, la, todos los pueblos indígenas, que ahora es otro, como hablabas de Viveros de Castro, ¿no? De indigenismo también es un tema muy importante. Y entonces, y para mí, Barbour también yo me sentí como identificada. La historia del arte es una cárcel, de hecho, y tengo que salir de esta cárcel. Y él salió a su manera, ¿no? En los años 20, porque murió en el 28, creo. Y lo que hizo fue también el Alas Nemosine, que fue un poco un precursor de los estudios visuales, una historia del arte con memoria y con imágenes, ¿no? No con textos, sino era imágenes de la alta, de la baja cultura, lo explico yo también en algunos de mis apartados, del mundo occidental y del mundo no occidental, de, pues, de la historia del arte y de la antropología, ¿no? Es como un ejemplo, es una figura emblemática. Entonces, hablando de mnemosine, que es la memoria, ¿no? Que es como no es un historiador, sino es un memorialista. Yo creo que hoy día muchos artistas no pueden ser historiadores, porque el concepto de historia es un concepto como muy obsoleto, yo diría, ¿no? Es un concepto a causa y efecto, un concepto muy hegeliano, ¿no? Que siempre busca el progreso, que siempre busca un desenlace, que siempre busca un final, que siempre destruye el pasado para descubrir lo desconocido. Y hoy día el artista funciona como un testigo, ¿no? Y como un testimonio de lo que está viviendo en su momento histórico, sincrónicamente, pero a la vez no quiere renunciar tampoco a la diacronía, ¿no? A lo histórico, al pasado. Entonces lo hace desde la memoria, desde el flash de la memoria, ¿no? Que la memoria no es historia, pero la memoria tiene más que ver con el recuerdo, con el olvido, ¿no? Es como un proceso más psicoanalítico, mm, con el blog mágico, escribimos, borramos, olvidamos, inscribimos, registramos, ¿no? Con este juego mucho más abierto. Y entonces hoy día los artistas necesitan hablar del presente y del pasado, pero no lo hacen como historiadores, sino que lo hacen como los nuevos memorialistas. Y de esto hablo en la cuarta parte, que es la última. Y hablo también que algunos lo hacen de una manera mucho más abierta y otros esta necesidad de trabajar en la memoria, en el registro de la memoria, lo hacen con el archivo, con unos instrumentos mucho más, unas tipologías, con unas taxonomías, ¿no? Con un cierto orden, ¿no? Con un cierto orden que procede de lo que entendemos por el archivo de procedencia, por el archivo clásico, pero los archivos de los ficheros negros y verdes, por los órdenes alfabéticos, por todas las ciencias, la ciencia de la archivística, ¿no? Y entonces este es el quinto punto en el que un poco derivado del primero, del tercero, de lo global, el artista global se siente solidario, se siente, no quiere volver las espaldas no es un artista que está encerrado en una torre de marfil inventando formas, inventando colores, inventando sonidos, que hay muchos artistas que también lo hacen, ¿no? Pero es un artista que está mirando lo que ocurre a su alrededor y está dejando testimonio
de una manera fragmentaria y no de una manera como lo haría un historiador, ¿no? Que siempre hay una causa, que siempre hay un efecto, el método del historiador que en el fondo es un método marxista, ¿no? Causa y efecto y final y desenlace, ¿no? Serían como pequeñas, aquí volveríamos a las 1000 mesetas de Deleuze y de Guattari, ¿no? Y son como flashes de memoria, no hace falta que uno esté detrás de otro, ni antes, ni que uno se explique, son unidades, ¿no? Son unidades de memoria que, que se presentan casi en una forma burocrática, ¿no? Como el archivo es muy burocrático en el fondo. No tiene nada que ver con el discurso clásico convencional. El artista con el archivo utiliza unidades y las va clasificando. Las va clasificando por diferentes criterios taxonómicos, como el tesauro, como en el caso de un artista del archivo español, Pedro G. Romero, o como y el índice, ¿no? Y otros procedimientos del archivo, pero en el fondo lo que está haciendo es memoria e historia, ¿no? Porque son artistas que se interesan, pero no quieren actuar como si fueran unos clásicos historiadores. Son testigos, son testimonios y trabajan con este método rizomático, de hecho. Trabajan con el concepto de rizoma y con el psicoanálisis también. Bastante que ver con el psicoanálisis, con el olvido, con la memoria y con el recuerdo. Sí. Yo retrocediendo un poquito antes de la memoria y el archivo, en la parte de la globalización, arte y globalización, Jorge Fernández, cuando habló en la presentación de tu libro, mencionaba que en tu libro se veía como la historia del arte no es un dogma, como además se replanteaba el concepto de curaduría, que puede ser muchas veces castrante, y me ponía a pensar justamente cómo la forma en que yo te conocí a ti fue, por ejemplo, cuando Federica Matelli y Olga Sureda me empezaron a invitar a los estudios de AGI, ¿no? Estos estudios de globalización, interculturalidad de la Universidad de Barcelona, donde estaban los doctorandos, en donde se hablaban justamente de temas que tenían que ver no solo con mirar problemas locales, sino ya había una idea, una visión global de las cosas, ¿no? Y, y me ponía, y cuando yo vine aquí a Lima, porque yo estoy aquí, ya llevo 5 años en Lima, por allá, y me regresé a Lima hace 5 años, y inmediatamente entré a la parte académica de artes. Ahora ya no estoy en artes, ahora estoy en comunicaciones, pero estuve hasta hace 2 años solo en artes, ¿no? Y en toda la parte académica de artes lo que podía observar de las problemáticas que hay aquí, un poco para aterrizar con respecto a lo que veo y comparo entre allí y aquí, es que a los estudiantes de últimos años, cuando estudiaban artes y querían plantear sus investigaciones, lo que sucedía era que los profesores, todos en general, era una cosa ya muy generalizada, les obligaban a que sus estudios fueran y todas sus investigaciones fueran solamente locales. Entonces le decían, no, 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 tú no puedes investigar algo de otros países o algo global o tener una visión, no, 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 no. Tú tienes que aterrizar tu investigación y hacerla solamente en términos locales y esto, claro, te imaginas, yo que me venía de estar tanto tiempo allí de polizonte o de Y en Barcelona. y en Barcelona con los estudios de allí, y viéndote a ti y a todos ahí, ahí con el grupo, y de repente llego aquí, y además mi temática, tú sabes que es social, política, global, desde mis inicios, desde hace más de 25 años, y de repente llego aquí y me dicen, y veo que todos los chicos los empiezan a castrar de esa manera, y Wow. como les empiezan a decir, no, o sea, no mires alrededor, ¿no? Solo puedes mirar aquí, porque aquí es lo único. Claro, en primer lugar, por poco me pareció algo totalmente absurdo, ¿no?
intenté de alguna u otra manera ayudar a los chicos para que esto, para cambiar estas formas de mentalidad, ¿no? Y lamentablemente después me puse a ver y a observar que en la mayoría de ámbitos académicos relacionados al arte también tenían este tipo de proyecciones, ¿no? De solo mirar lo local, no puedes mirar lo global. Entonces, claro, hay como una especie. Y yo decía, pero si justamente ese ha sido por muchos años, ¿no? El gran problema que tuvo Occidente, ¿no? De no mirar las periferias. Entonces, vamos a volvernos como ellos ahora, es que aquí hay un problema, ¿no? Estructural. Y claro, mientras que tú en el libro estás proponiendo, además, en la parte curatorial, todo este feedback y también mencionas a artistas, pues está Atlas Group, por ejemplo, ¿no? Que tiene una mirada absolutamente, habla de temas locales, pero también los inserta en un medio totalmente global, y así como muchos de los artistas que tú mencionas, ¿no? Entonces decía, pero si lo que está sucediendo ahora en el mundo entero y justamente las visiones son otras, ¿no? Y claro, por eso me pareció también otra de las cosas que me parecieron importantes, que van a ser sanadoras de tu libro. En este... Sí, 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 sí. No, en el bloque de lo global hay un axioma fundamental que lo global no es sinónimo de una nueva universalismo, no, es es un diálogo negociado entre lo global y lo local, ¿no? Esto lo cuenta muy bien un sociólogo, porque básicamente las primeras teorías sobre globalización nacen de sociólogos. Un sociólogo norteamericano llamado Roland Robertson, que cuenta muy bien que lo global no tendría ningún sentido sin la negociación constante con lo local, ¿no? O sea, es como pensar globalmente, actuar localmente, pensar localmente, actuar globalmente. Lo he dicho al revés, ¿eh? Es decir, que hay que hacer este cruzamiento. No tendría ningún sentido. Lo global no sería global si no contemplara lo particular, lo, lo regional o lo vernacular o lo antiguamente llamado folclórico. Pero, pero este folclórico, si solo se quedara ahí en lo local, perdería pues su dimensión universal. Entonces es un poco ese nuevo neologismo que crea Roland Robertson, que es el de lo local, ¿no? Que ya no es la B de global, sino es la C de local, ¿no? Que es esa continua interpretación entre lo particular y lo general, entre lo homogéneo y lo heterogéneo, ¿eh? O sea, la globalización es homogeneidad y heterogeneidad, todo junto. En cambio, la modernidad es homogeneidad, todo debía ser homogéneo, ¿no? Las periferias eran simplemente zonas subalternas que querían aproximarse al centro, que era lo homogéneo. Y aquí no hay centro ni periferia. Este es muy importante. En la globalización desaparece el antiguo binomio centro-periferia. Y entonces hablaríamos de esta entrecruzamiento de global, local. Por lo tanto, sí que es interesante trabajar lo local, pero en función de lo global. Esto es lo que hicimos siempre en AGI. En las tesis doctorales hacíamos ejemplos, casos de estudio locales, pero dentro de un contexto global, dentro de un marco global. Nada quedaba provincializado, ¿no? Nada quedaba marginalizado. Lo global se insertaba dentro de lo global, lo local. Entonces Roland Robertson, que es un sociólogo, pero dice en un momento que el mejor ejemplo de esta globalización son las bienales periféricas, las bienales llamadas del tercer mundo, las bienales surgidas en los años 90 y, y a partir del 2000, ¿no? Que son aquellas bienales en las que mejor se representa ese dualismo, ¿no? Ahora mismo estaba explicando hace poco una bienal de Tailandia, y entonces ellos reivindicaban sus prácticas, pero globalizadas, no como algo territorializado o como algo puramente local, ¿no?
Entonces, estas eran las bienales a las que para mí son muy importantes. Aquí no le dedico nada, pero en otros libros sí, ¿no? Es como la ciudad, en este caso es la ciudad, el gran hub, ¿no? Ya no es el país, sino es la ciudad, la que reivindica su lugar en la nueva geografía global, ¿no? Y buscando promover esos diálogos entre lo general y lo particular, lo local y lo global. O sea, que es fundamental. Esto es la filosofía básica, ¿no? Porque si no caeríamos otra vez en la homogeneidad occidentalizante de la modernidad, ¿eh? Y Claro, eso es lo que sería, da la globalidad, da estos contactos bilaterales, esta interculturalidad que dice. La filosofía realmente de la globalización no es la multiculturalidad, porque la multiculturalidad supone que es una coexistencia de múltiples, ¿no? Y heterogéneas, pero no se sabe, cada uno es como un melting pot, ¿no? Todo desordenado. Y la interculturalidad, que es una filosofía que defiende a Baduray, es la que dice que hay que hablar de tú a tú, es decir, que cada momento hay que hacer interculturalidad, un diálogo entre A y B, no, no entre todos reunidos, todos juntos y revueltos, ¿no? Y eso es sí, lo que daría esta justicia social, que también es otra parte que aparece muy, muy viva en los diálogos sobre la globalización, la idea de la justicia social, ¿no? aquí ya está, se nos ha pasado bastante el tiempo, pero ha sido realmente ni lo he sentido porque el tema está tan interesante y toda la conversación. Ah, Ujú. Aquí vamos a pedir a todos los que nos están viendo en estos momentos que nos hagan las preguntas. Veo que hay algunas ya aquí está Daniel Mantal Ángeles, que él es profesor de Bellas Artes. Él fue mi profesor cuando yo estudiaba en Bellas Artes. Mi profesor Ujú. Mantal, saludos, profe. Y él habla Pero no, acerca... no están, ¿no? Aquí no están en este Zoom, en esta No, reunión, no, porque solamente esto lo, estamos tres aquí, ¿no? Ah, porque yo lo estoy viendo del Facebook, porque nosotros no usamos el Zoom por cuestiones de seguridad, ah, entonces ah, nos lanzamos a Facebook, ¿no? Y ahí en Facebook nos están viendo desde el Museo de Arte de San Marcos y nos están viendo desde la página de Arte, Conciencia y Tecnología en ah, simultáneo, vale, en ambos Facebooks. Entonces, vale. ahí es donde le estoy pidiendo a los que tengan alguna pregunta, que pueden hacerla a través del chat de Arte, Conciencia y Tecnología o del Museo de Arte de San Marcos. Y aquí está Daniel Mantángeles, que estaba mencionándole que fue el profesor Daniel, que dice pensar en lo local y actuar en lo global bien, dice, ¿no? Claro, pero también Ana también está, y aquí estamos hablando de pensar en lo local y actuar también en lo local, así como pensar en lo global y actuar en lo global también, ¿no? Porque en el arte implica todo eso, ¿no? Implica tener esa visión abrazadora. No es solo pensar en lo local y, Y actuar, mm, y actuar en lo pero global, sino hay que pensar en ambos. no, pero lo bueno no es que son estos encuentros cruzados, no es tanto qué quiere decir pensar en lo global y actuar en lo global. Claro, No, es no, interesante. porque el from here es muy importante. Todo se hace desde un lugar, ¿no? Todo tiene lugar desde un lugar, ¿no? No podemos trabajar desde un no lugar. Lo global es un no lugar. Nos da este como marco de trabajo, ¿no? Desde al que, gracias al cual, estas localidades no devienen en puras particularidades intrascendentes o excesivamente localistas, regionales, como había ocurrido antes, periferias puras, vaya. Sí, sí, Gracias a esto, la periferia abandona su condición subalterna de periferia, ¿no? Antes era el centro y la periferia y ahora es lo global, local, local, lo global. Entonces, pensar en lo local y actuar en lo local, lo local es periferia, digo yo. Y pensar pensar y actuar desde lo global
es centro. Sí, yo creo que, claro, pero actuar en lo local, pero desde un ímpetu global, ¿no? Desde una perspectiva global, desde algo que sepas que estás conectado en una red de intereses globales, que no hablas puramente de una cuestión localista particular y, y puramente autónoma, ¿no? Que estás hablando, la autonomía ha desaparecido, sea para bien o para mal, o sea, entonces yo pienso que lo bueno es este diálogo cruzado, Mm. que es lo que libera de la dependencia centro-periferia, y este diálogo cruzado en el fondo es pensamiento rizoma. En cambio, el diálogo centro-periferia es un pensamiento moderno, es un pensamiento jerarquizado, es un pensamiento subalterno, porque es el centro el que en la periferia el que siempre buscará emular, imitar eh, lo que ocurre en el mainstream, en los centros de poder, Claro, lo que pasa del es que arte. a lo que me refería es, eso es pensar desde lo local o pensar desde lo global, ¿no? Pero otra cosa es pensar en lo local o pensar en lo global. Una cosa es en y otra cosa es de, ¿no? Ah, Entonces, a lo que me refería es que el caso de lo que estaba mencionándose aquí es que él habla de pensar en lo local, yo he pero dicho también hay que antes como pensar una frase hecha que es pensar localmente, actuar globalmente, no en lo local. He dicho pensar desde. localmente. Pensar localmente, actuar globalmente. Incluso en Internet, esto sirve para no solamente para el mundo del arte, para el mundo de los negocios y para otros muchos ámbitos, ¿no? Act, act global, think local o al revés. Esto es como un lema, think global, ¿no? Sí, Podríamos así decir mismo. think local, act global. Sí, sí, eso sí, Entonces, esto lo he traducido así, no hay lo global o desde lo global. Pero yo diría que todo ocurre desde un lugar, desde una persona, desde un cuerpo humano, como la fotografía de mi libro, ¿no? Que todo ocurre como en una figura humana desde la cual surgen muchas líneas de deriva y muchas líneas de fuga. Pero todo tiene que ocurrir desde un individuo y desde el lugar en el que habita ese individuo, en el que actúa, piensa este individuo. No sé si me explico. Sí. sí, 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 está bien, sí, sí se Ujú. entiende. Nos dice también, saludos Ana María, soy un lector apasionado de sus libros en la línea sincrónica de los teóricos culturales. Tal vez pueda ayudar a develar qué es el arte contemporáneo o si tiene una aproximación de algún acontecimiento que marca el inicio del arte contemporáneo, dice. ¿Qué es el arte contemporáneo? Uy, esto es una pregunta. Sí, la pregunta es muy amplia, lo siento, pero Yo hablaría hoy día del le marca los contemporáneo global. El arte contemporáneo es global. acontecimiento, pero algún ¿Eh? acontecimiento podría ser también, ¿no? Porque dice, o de algún acontecimiento que marque el inicio del arte contemporáneo, ¿no? Dice, y Yo hablaría del arte contemporáneo global, claramente, porque, o sea, y el inicio del arte contemporáneo global, pues se produce, para mí en el siglo XXI, se produce con la exposición de Okuyen-Bezor en Kassel, con los textos de los teóricos culturales, y desde una plataforma teórica que se llama la revista Certex, que es la que sustituye a la que en los años 90 era October, ¿no? El mismo papel que que en los años 90 había tenido October, lo tiene en el siglo XXI Certex, que está editada por un teórico también indio, Rashid Arim, y que todavía sigue generando números cada mes, y allí un poco uno puede ver lo que es el arte contemporáneo, lo que es no solamente el arte y la cultura contemporánea. Es decir, para saber lo que es el arte contemporáneo,
o puede haber exposiciones como una que tuvo lugar en ZKM de Contemporary Global, que la tengo aquí, que es como... si encuentro. Esta para mí es un libro fundamental de Global Contemporary, Art and the Rise of the New Worlds. Y más o menos tendría el primer origen estaría en el año 1989, es decir, la caída de las Torres Gemelas. Ahí empezaría un poco con las exposiciones de Magicians de la Terre, pero yo las considero como unos precursores, o con la Segunda Bienal de La Habana, por ejemplo, del año 1989. Se pueden considerar un poco el inicio. Luego este es un catálogo que consolida del 12, por ejemplo, del 2012. Y luego, pues, antes estaría la Bienal de la documenta de Kassel, de Okuyen-Bezor, los textos de García Canclini, que he dicho antes, de Omi Baba, y los curadores, el papel de muchos curadores, sobre todo, y de las bienales, no las bienales de Venecia, ni la bienal, sino las bienales, sobre todo periféricas, lo que se llaman las bienales periféricas, ¿no? Que empezaron a irrumpir en el mundo del arte en el siglo XXI, pues de 5 de pronto empezaron a aparecer 200, ¿no? Que es, quizá con la crisis hay menos, sobre todo el mundo asiático, ¿no? Todo ese dar voz a todos esos otros mundos, que no son únicamente ni el eje euroamericano, ¿no? Este es el arte contemporáneo, el que no habla del eje euroamericano. Hasta el año 89, el mundo de las exposiciones solo había artistas europeos y americanos, y algún latinoamericano, alguno. Y hoy día el arte contemporáneo, pues, es el arte con artistas de los 5 planetas y de las 5 latitudes, ¿no? Sí. Ese es el arte Justamente contemporáneo. en línea, Las preguntas traducen un poco las preocupaciones que tenemos acá entre los estudiantes y los profesores también de Bellas Artes y de la universidad. Sí. en línea, Juan Ernesto Pacheco nos dice, justo estaba en la línea de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Justo está preguntando cuáles serían los giros de lo global en la práctica artística, menciona, ¿no? Bueno, lo bueno, mira, es que en mi libro, El arte... Este es otro libro, está con unos puntos que tengo yo. El arte y la era de lo global. ¿Esto lo conocéis? Sí, ¿no? Hablamos del 89 al 2015, que es cuando lo acabo. O sea, pero empiezo en el 89. Y el libro está dirigido un poco cómo organizo el conocimiento, cómo organizo todas las prácticas artísticas de este contemporáneo global, ¿no? Entonces, para mí ya no son no hay que hablar de vanguardias, no hay que hablar de ismos, sino hay que hablar de giros, ¿no? El giro, el turn, ¿no? Que es como un concepto circular, ¿no? Y ambiental y atmosférico. Un giro no tiene nada que ver con el pensamiento hegeliano finalista, que cuando acaba un ismo, se muere un ismo, empieza otro ismo, y que uno que forma parte de un ismo no puede formar parte de otro. El giro es algo mucho más contextual, ¿no? Por eso ese carácter circular, giratorio, rotacional del giro. Y un artista puede participar de uno o de varios giros a la vez, no son excluyentes, ¿no? Y los giros no solamente hablan de cuestiones formales, como hablaban los ismos, sino de cuestiones de carácter político, de carácter contextual, de carácter social, de carácter ecosocial, podríamos decir, ecosófico. Y entonces es un poco, yo pienso que la mejor manera de organizar el conocimiento son estos giros. Y para mí en este libro hay un giro geográfico, por ejemplo, un giro etnográfico, un giro de la traducción, un giro de la memoria, un giro cosmopolita y alguno más. Y habría el giro dialógico,
abrir al giro colaborativo, pero sí creo que estos son los que están en mi libro. Pero podría haber otros, ¿eh? Y entonces es algo que permite coexistir, cohabitar, ¿no? En un mismo espacio. No, no es excluyente el giro, ¿no? El que forma parte de un giro y pueden convivir todos en el mismo momento. Es decir, a los 20 años existen estos 6 o 8 giros a la vez, ¿no? Uno, cuando empieza uno, no supone el final del otro, ¿eh? Y esto para mí es como muy interesante. Esa manera de organizar el conocimiento que es muy mía también, es muy mía de mi libro, mi libro del arte en la era de lo global, ¿eh? Sí, nosotros estamos bastante avanzados ya de tiempo. Agradecemos a todas las preguntas que han hecho ahora y también en los comentarios, porque hay comentarios positivos. Am, y, am, y si tienes alguna cosa más, algo que se te haya quedado por ahí, Augusto, para aprovechar que está Ana María y no torturarla con tenerla aquí atrapada tanto rato. O sea Solamente agradecerle su presentación. En el Museo Gracias. de San Marcos, pues tenemos bastante arte vinculado a las culturas mestizo, andinas, amazónicas, arte campesino. Ujú. Claro, gracias a la apertura de, ya desde los estudios culturales o aún antes, cuando ya entra lo postcolonial, este tipo de representaciones, imágenes en dibujo y pintura, son cada vez más valoradas. Tenemos investigaciones nuevas en el museo. Y bueno, Ya me gustaría algún día viajar, pero bueno, es difícil. creo que, que las personas que están escuchando de historia del arte, Ujú. complacidos con tu presencia, ¿no? Y esta mirada, como dice Angie, holística y esta apertura hacia estos bordes que ya reclaman al otro, que lo incluyen, que salen del eurocentrismo, ¿no? Bueno, Ujú. muchas gracias, Ana María, por tu presentación. Gracias, gracias a vosotros, gracias, Angie. y gracias, Ana Me da María, mucho realmente gusto. lindo, lindo estar contigo, pero además Sí, creo que este libro va a ser sumamente productivo. Tiene que llegar a Lima como sea, así que vamos a ver qué se puede hacer. De repente sí llega, pero por si no sí. llegara hay que estar atentos porque sí realmente maneja muchos ejes, maneja mucha Ujú. coherencia y realmente va a ser muy clarificador sobre todo para los estudiantes de arte, de historia del arte, que generalmente Me tus libros alegro tienen mucho, me alegro mucho, me alegro didáctica, ¿no? Que mucho. tienes tú también, ¿no? Que caracteriza tus trabajos. Puede ser, aunque este realmente tiene muchísima información, o sea, es casi imposible que con Augusto decíamos es bastante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con Ujú. esto? Imposible poder desenrollar todo lo que hay allí, que realmente es un Sí, es rizoma. que son 20 años de trabajo, ¿no? Y 20 años son muchos años realmente. Hombre, he trabajado con otros libros, pero hay como el pozo de 20 años en este libro, ¿no? Y generalmente los libros los empiezas y los acabas con mucho en 2, 3 años, que ya es mucho. Pero aquí quizás la intensidad es que es este pozo, ¿no? Es como toda una evolución personal mía que fue gradual en el tiempo, con sus viajes, con sus desplazamientos, con sus contactos personales, ¿no? Una cosa muy, muy sedimentada, ¿no? Y muy lentamente cocida. Y entonces y parece como un texto hecho en 2 años, ¿no? Aquí hay 20 años, ¿no? Y muchas experiencias. Es un texto de muchas experiencias. Sí, podría contar de cada texto alguna experiencia, bueno, alguna anécdota de estas con Foster o con Rosalind Krauss o con Danto o con casi todo está vivido, ¿no? No está solamente pensado en un ordenador muchas veces hoy día con internet. No, Se está con nota. trabajo de campo, hecho con trabajo de campo y con Se ve, se experiencia. ve. Y esto pues se debe notar, yo quizá lo noto menos porque soy parte de esto, pero quizá desde fuera se note más. Sí, sí, está cargado de información, así que realmente es un privilegio poder tener un libro así, de este calibre, entre nosotros, Ujú. y agradecerte por el tiempo, agradecer por
con nosotros, agradecerte por la Bueno, para preferencia. mí realmente un placer, la verdad. Es que con este sistema estoy realmente encantada. Gracias, ¿eh? Hasta Sí, otra. hasta otra, Espero adiós, que... adiós. Ahora Buen mismo viaje. no tengo en un futuro inmediato ningún libro, o sea que para un libro no me podréis invitar por ahora, Luego para conversar porque tal vez, entonces. conversar de otras cosas, pero de otro libro nuevo no, por ahora no. Ahora Vale, estoy adiós, pensando. adiós. Vale, chao, chao, gracias, chao, Gracias. chao.